En las escuelas de educación primaria, como en todas las escuelas, hay toda clase de alumnos. Los hay más listos, los hay más aplicados y los hay más... bueno, los hay más como Marcos. Un día, como otro cualquiera, llega a clase la profesora, con un corto saludo en los labios y muchas cosas en la cabeza. Al día siguiente tenían un examen, uno importante, y había mucho que corregir. Y así se lanzó a la pizarra con ímpetu para aclarar las dudas de última hora. El primer ejercicio era simple, una caída libre. Nos pedían la altura, ¿verdad? Sí. Y la velocidad inicial, como todos sabemos, era cero. ¿Quién lo sabe? Exacto. La gravedad es 9,8, pero nosotros vamos a tomarlo como 10. Qué claro y qué bien explicaba la profesora. Pero no para Marcos. En su cabeza, los números y las letras se mezclaban. ¿Por qué no simplemente medían el árbol con 1 metro? En eso pensaba cuando la profesora lo asaltó con sus preguntas. ¿Cuál es la fórmula, Marcos? No lo sabe. Pero, ¿cómo no va a saberlo después de 2 semanas haciendo ejercicios sobre esto? Pues no, no tenía ni idea. No lo recordaba, porque nunca lo había entendido. Frustrada, intentó preguntarle por lo que acababa de explicar, pero nada. El problema no podía ser suyo, porque el resto de la clase sí podía responderle a sus preguntas. Así que probó con otros contenidos. ¿Y la fórmula de las parábolas? No. ¿El proceso de fotosíntesis? No. Venga, Marcos, que esto ya es repaso de otros temas. El ciclo del agua. Por supuesto que no. Y claro, no fue una sorpresa descubrir que tampoco tenía los ejercicios hechos. Estaba claro. Marcos tenía un problema. Y la profesora no podía pararse un día entero justo antes del examen por él. Este niño no entendía las ciencias, y ese día no podía dedicarle más tiempo a Marcos. De todos modos, Marcos no era de ciencias. Así que ahí se quedó, en la clase, mirando su cuaderno y sin entender nada. En el patio, Marcos tuvo un respiro. Le pidió a una compañera que le pasara su merienda, y entonces algo en su cabeza hizo clic. ¿No pesaban más las frutas? ¿Por qué llegaban entonces a la vez a sus manos? Se quedó pensándolo mientras sus compañeros jugaban a saltar. Pero esos saltos le resultaban extrañamente familiares. Los observó de cerca. ¿Eran acaso las parábolas que estudiaba en el cole? Se colocó en una mejor posición donde poder observar correctamente los saltos de sus amigos e intentó comprenderlos. Fíjate, ahí. Es como en clase. La altura, la distancia, los números empezaban a cobrar sentido en su cabeza. Marcos decidió jugar como cualquier otro día, divirtiéndose con sus compañeros, que reían, ajenos a sus preocupaciones. Y entonces, ahí estaba de nuevo, la parábola. Ahora que se fijaba, los ejercicios de clase aparecían por todas partes. Se alejó un poco de sus compañeros para pensarlo cuando se encontró con un charco en el suelo. Se acordaba de eso. El agua se evaporaba y formaba nubes, pero aquel día no había ni una sola. Entonces, ¿no se estaba evaporando el agua de ese charco? Eso no podía ser. Se acordaba de que el vapor de agua era transportado hacia otros sitios donde se acumulaba y caía en forma de lluvia. Pero, si no había nubes, ¿significaba eso que no había vapor de agua en la atmósfera? No, eso no tiene sentido. Las nubes debían estar hechas de agua líquida y sólida. Era la única explicación. Marcos recordó la pequeña planta que le había regalado su abuelo. La sacó al patio y la regó. La colocó donde podía darle la luz del sol para poder hacer la fotosíntesis. No había pensado hasta ese momento que dentro de casa la pequeña no podría crecer.
Finalmente, el día del examen acabó llegando. Los alumnos se dirigieron al aula con nerviosismo. Para muchos, un día más. Otra prueba, otra nota. Para otros, sin embargo, significaba demostrar que el tiempo invertido en ellos había merecido la pena. Aún así, la quietud era palpable los minutos antes del examen, pues todos, los que se sentían seguros de sí mismos y los que no tanto, aprovechaban cada minuto y cada segundo para repasar los contenidos antes de la prueba, esperando con inquietud a que la profesora atravesara la puerta y sentenciara que el tiempo se había acabado. Y así dio comienzo a la prueba, con la clase expectante y la profesora esforzándose por explicar a fondo cada pregunta. Es una caída libre, ¿recordáis? Como la de ayer. Sus alumnos habían trabajado duro y no quería que fallaran ahora. Era una buena clase, con una buena media. Bueno, en general, porque, como ya sabemos, Marcos no ayudaba demasiado a mantenerla alta. Pero, ¿qué podía hacer la profesora para evitarlo? Al fin y al cabo, tenía 25 alumnos y muchas cosas en la cabeza, por lo que se limitó a repartir los folios. El examen iba bien. Casi todo el mundo estaba respondiendo a las preguntas y la profesora se preocupaba por ayudar a los que tenían problemas con los ejercicios, o al menos se preocupaba por ayudar a algunos, a aquellos que consideraba que realmente podía ayudar. Marcos, por supuesto, no era uno de esos. Ni siquiera había escrito una sola palabra en el examen. Así que, ¿para qué molestarse? Marcos estaba en blanco. No podía. No era capaz. Nunca iba a poder resolver ese examen. Los números empezaban a resultarle incomprensibles de nuevo. Marcos, se dijo, vamos, has estudiado. Vamos, recuerda. Y Marcos recordó. Recordó los saltos y la merienda. Recordó que el peso no afectaba a la caída libre. Lo que sí afectaba era la gravedad, que por cierto, era 9,8, aunque nosotros íbamos a tomarla como 10. Se esforzó en hacer buena letra y en responder a cada pregunta con las cosas que había aprendido, como que la planta del abuelo necesitaba luz para hacer la fotosíntesis y convertir las sales minerales y el agua, es decir, la savia bruta, en savia elaborada que sería su alimento. Pensó en cada momento para encontrar las respuestas y las encontró, porque siempre habían estado ahí. Al final, resultó que Marcos sí entendía las ciencias, pero no fue gracias a mí. Me había preguntado durante mucho tiempo qué podía hacer yo como profesora con un niño que simplemente no aprendía. Al final, resultó que fue Marcos el que terminó respondiendo a la pregunta. ¿Qué hago yo con una profesora que no enseña? La ciencia no está solo en las aulas, está en el mundo. Y Marcos lo sabe.